Sus manos al cielo y decirle gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor, por tu amor incondicional, por todo lo que tú eres en nuestras vidas, porque tú eres nuestro consuelo, Señor. En ti encontramos paz cuando no podemos encontrarla en ningún otro lado. Vamos a decirle así: en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas y grato consuelo, felicidad. Cante conmigo así: y gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en los peligros y en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Cuando anda lucha, falta la fe, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha, cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallece, ¿qué nos dice? Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia y santo poder.
a cantar una vez más. Gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija y siempre dirija nuestro vivir, y siempre dirija nuestro vivir. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a nuestro Señor? Porque Él es el que nos guía cada día, y en su gloria Él estaremos un día con Él también. Ayúdeme en esta mañana a cantar el siguiente canto que dice: glorioso día cuando escuché su voz y dije, sí Señor, yo te acepto en mi corazón. Aleluya. Con sus palmas así. Oh sí Señor, te alabamos. Y mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón, oh, me liberó, me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Diga conmigo así: glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó. Más tu perdón, más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Diga conmigo así: de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, Jesús, soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día.
saben que ese glorioso día cuando nosotros aceptamos a nuestro Jesús, volvimos a resucitar junto con Él. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso podemos decir que ahora somos amigos de Él. ¿Cuántos pueden cantar este precioso canto y decir: oh sí, Señor, gracias? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú tengas memoria de ti, de mí? Oh, aleluya. Cántelo. ¿Y quién soy yo que tú siempre piensas en mí? Que me escuchas al llamar. Y es verdad que tú siempre piensas en mí. Cuánto me amas. Qué alegría. Que soy yo que tú siempre piensas en mí. Que me escuchas al llamar. Dígale: Señor, es verdad. Y es verdad que tú siempre piensas en mí. Cuánto me amas. Qué alegría. Qué alegría. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Él me llama así. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Él me llama así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que tú siempre piensas en mí? Que me escuchas al llamar. Oh, es verdad, Señor. Y es verdad que tú siempre piensas en mí. Y cuánto me amas. Qué alegría. Qué alegría. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Él me llama así. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Amigo soy de Dios. Él me llama así. Él me llama así. Él me llama así. ¿Cuántos pueden decir que Él es poderoso? Decláralo conmigo. Poderoso y Dios glorioso, mi amigo eres tú. Oh, declara estas palabras. Y poderoso, Dios glorioso, mi amigo eres. Oh, decimos poderoso, poderoso, Dios glorioso, mi amigo eres tú. Y amigo soy de Dios.
Esta noche estaremos honrando el legado y transmitiendo el último mensaje predicado por nuestro pastor, Reverendo Salomón Monterroso. Nuestro pastor vivió una vida demostrando el amor de Cristo y con su ejemplo nos enseñó humildad, amor hacia la obra, lealtad hacia su familia, pero ante todo, el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Es con dolor en nuestros corazones, pero aún así podemos creer firmemente que nuestro pastor ha ganado la buena batalla y ahora está gozándose en la presencia del Señor. Nos volveremos a ver muy pronto, pastor, y esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas en esta noche. Qué bueno poder encontrarnos una vez más, hermanos, esta tarde para poder juntos disfrutar de las bendiciones del Señor a través de la palabra. Póngase cómodo ahí en su hogar y juntos vamos a recorrer un pasaje de la palabra del Señor y vamos a disfrutar de este tiempo. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Pedimos, Señor, que tu bendición una vez más venga sobre tu pueblo, ahí donde cada uno de mis hermanos está sintonizado en el seno de su hogar para recibir de tu palabra. Bendícenos, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos atesorar tu palabra para beneficio nuestro. En el nombre de Cristo nuestro Señor, te agradecemos. Amén. Vamos a recorrer un pasaje de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 19, en los versículos 1 al 7, el cual en este momento vamos a dar lectura. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó ciertamente con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El punto principal aquí es el bautismo en el Espíritu Santo que recibieron este grupo de hermanos. Como creyentes pentecostales, el bautismo en el Espíritu Santo es un don para todos. No importa el pasado, no importa el presente de la persona, lo que importa es que haya conocido al Señor como su Salvador personal y entonces para él o para ella está disponible el bautismo en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro proclamó el día de Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, y dice lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, para vosotros los presentes, para vuestros hijos, la descendencia que vendría de los presentes, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces podemos ver los presentes, la futura generación, para los que están lejos y por si alguien se quedó fuera, si es llamado del Señor en el arrepentimiento de sus pecados, para todos es
el bautismo o la promesa del Espíritu Santo. Para la iglesia primitiva, este don del Espíritu Santo era algo, una experiencia normal. Todos lo recibían, todos eran bautizados después de la salvación. Digo, bautizados en el Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a ver entonces este grupo de creyentes que se encuentran en Éfeso y que al parecer ellos no estaban enterados de que aquella promesa que el Señor había hecho ya estaba en acción. Por eso es que ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Realmente no es que no supieran que había Espíritu Santo, pues en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo. Y por supuesto en el Nuevo Testamento, aunque no estaba a la disposición de ellos. Pero de alguna manera ellos tenían alguna información de la existencia y de la acción del Espíritu Santo. Lo que podemos ver aquí entonces es que ellos no estaban informados que ya el poder de Dios estaba en operación. Este capítulo 19 de Hechos, donde Pablo está ministrando en la ciudad de Éfeso, una ciudad importante en la costa oeste de lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí está Pablo ministrando, ahí está este grupo de hermanos, ahí estaba la ciudad de Éfeso. Y cuando Pablo llegó ahí, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 1, encontró a este grupo de hermanos que creían en el Señor. Y cuando él les pregunta y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fue cuando ellos respondieron y dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Hay una pregunta aquí que podríamos hacernos y es la siguiente: ¿cómo fue que ellos se convirtieron al Evangelio cuando el Evangelio todavía no había sido predicado en esa región? Apenas el apóstol Pablo estaba llevando a cabo sus viajes misioneros y estableciendo iglesias y teniendo persecución y sufrimiento a causa de la predicación. Bueno, pues posiblemente ellos se convirtieron bajo el ministerio de un hermano llamado Apolos. Este Apolos fue compañero de San Pablo después en uno de sus viajes misioneros, pero antes de eso era como uno de estos hermanos activos. ¿Cómo fue que le llegó el mensaje a Apolos? Posiblemente estudiando las Escrituras, y luego cuando llegaron Priscila y Aquila, que los encontramos acá en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Y entonces Pablo fue a ellos. En el versículo 18 de este mismo capítulo 18, Pablo nos cuenta, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto.
Ahí podemos darnos cuenta que estos judíos, Priscila y Aquila, fueron doctrinados por San Pablo. Luego San Pablo los deja en Éfeso o en Corinto, perdón, y ahí encuentran a Apolos. Apolos es doctrinado por Priscila y Aquila, y entonces ellos lo bautizan, y posiblemente este Apolos, que era tan activo y dinámico, fue el que le dio el mensaje de salvación a estos hermanos. Por esa razón, en el capítulo siempre 18, versículos 24 al 26 de Hechos 18, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso cuando Pablo les pregunta a este grupo de hermanos: ¿ustedes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, nosotros solo fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Quiero hacer una aclaración: el bautismo es una evidencia pública de la conversión de las personas. Cuando una persona se convierte, no es que el bautismo dé salvación, sino el bautismo da identidad. Hablo del bautismo en agua. Los que creían al mensaje de Juan el Bautista, ellos se sumergían solos. No había quien estuviera con ellos en el agua como lo hacemos hoy, sino posiblemente Juan el Bautista estaba fuera del agua y ellos entraban y decían: yo creo en lo que Juan ha predicado, por lo tanto yo me bautizo en este momento, dando a entender de esa manera que estaban arrepentidos, y ese es el bautismo de Juan del cual se está hablando aquí. Pero luego encontramos que viene el bautismo en el nombre del Señor. No es que la fórmula sea bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo: vayan por el mundo, el que crea, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué la palabra del Señor dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Porque al Padre y al Espíritu Santo ya lo conocían, especialmente los judíos. Era necesario aceptar a Cristo, quien había sido rechazado, quien se habían negado a creer en Él. Era necesario aceptarlo como su Salvador personal, y entonces, como evidencia de su conversión, bautizarse en el nombre de Jesús. La fórmula es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces podemos pensar que fue Apolos el que instruyó a estos creyentes, pero como dice ahí la palabra del Señor en el versículo 26, Apolos solo conocía el bautismo de Juan. No había escuchado, no sabía todavía, no había sido instruido en que había que bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso fue que los bautizó solo en el nombre de Jesús, en el bautismo de Juan. Ahora, estas personas, cuando Pablo notó
que faltaba algo en la experiencia cristiana de estos creyentes. Entonces les hizo esa pregunta. ¿Lo recibieron? No. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces Pablo les empezó a explicar las Escrituras, empezó a explicarles el plan de salvación, les empezó a decir cómo fue que Jesús murió en la cruz, por quiénes murió, qué razones hubieron para que Él muriera. Y fueron, después de haber sido doctrinados de esa manera, entonces fueron bautizados, como dice el versículo 4 de este capítulo 19. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Toda persona cuando cree en el Señor se arrepiente de sus pecados y en ese momento sus pecados son perdonados. Pero luego el siguiente paso en la vida cristiana debe de ser el de ser bautizado en agua, pero antes de ser bautizado en agua debe de ser doctrinado. El Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces podemos darnos cuenta acá que Pablo los doctrina y luego los bautiza. Gloria a Dios. Y al bautizarlos, hermanos, es difícil imaginarnos el gozo, la bendición, la felicidad que estas personas experimentaron cuando de repente en ese tiempo el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo llegó a ellos y eso fue el cumplimiento de aquello que el profeta Joel en Joel 2, 28 y 29 dijo: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervos, mis siervas y siervos, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Estos discípulos no se habían dado cuenta de que el derramamiento del Espíritu Santo ya había ocurrido, pero en ese momento, después de haber confesado que ellos no sabían de la existencia, de la presencia ya del Espíritu Santo, fueron doctrinados, fueron bautizados en agua y luego recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es maravillosa esa experiencia que no tiene que ver con la salvación, pero tiene que ver con la acción del creyente, con el poder que el creyente recibe, poder que necesitan todos mis hermanos y hermanas que todavía no lo han recibido. Gloria a Dios. Los discípulos entonces fueron bautizados en el Espíritu Santo. Dice el versículo 6 y 7, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Eran por todos unos 12 hombres. Nos podemos dar cuenta entonces que la manifestación gloriosa de la llegada del Espíritu Santo a la vida de estas personas, de estos hermanos, produjo gozo. Pablo reconoció entonces que para que los creyentes fueran efectivos en la proclamación del Evangelio, necesitaban estar revestidos de poder. También reconocía lo que el Señor había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente debe procurar el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo forma parte importante de la vida del creyente. Cuando el Señor Jesucristo recibió la pregunta de los discípulos en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? El Señor les respondió y les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén, no se muevan de aquí. Cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia maravillosa, adicional a la salvación. El propósito principal que Dios tiene al bautizar a su pueblo con su Espíritu es para darle poder, para darle autoridad. Podemos ver en la palabra del Señor al apóstol Pedro, antes de ser bautizado y después de ser bautizado. Antes de ser bautizado era un hombre impulsivo, un hombre atrevido, un hombre débil, porque ahí lo encontramos, acababa de decirle al Señor: dispuesto estoy a morir por ti, mi vida voy a dar por ti, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Pero en el momento indicado, cuando él pudo decir: sí, yo conozco a este hombre, yo doy testimonio de su vida. Cuando el Señor estaba siendo maltratado, Pedro, aún delante de una persona insignificante, una persona sencilla como era una doméstica, él dijo: no, yo no sé de qué están hablando. Yo no conozco a ese hombre, yo no soy de ellos. Y fue cuando el gallo cantó. Ahí podemos ver a un Pedro débil, un Pedro frágil. Pero luego lo podemos ver también después de la resurrección del Señor, diciendo: yo me voy a pescar, esto ya se terminó. Y los demás dicen: pues nosotros vamos contigo también. Pero también lo podemos ver ya bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Pedro valientemente en el capítulo 2 del libro de los Hechos se para frente a la multitud en el día de Pentecostés y les dice: varones galileos, ¿qué es lo que ustedes están pensando? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis, a este, y ahí sigue predicando, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y empieza a hablar de la resurrección. Versículo 32, a este Jesús, Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahí está Pedro predicando ya bajo la unción del Espíritu Santo. Sigue diciendo en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces el versículo 37, en la segunda parte de este versículo, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La conversión viene por el arrepentimiento. El siguiente paso es el bautismo en agua para un testimonio público de que adiós mundo que hasta ayer estuve en ti y que de aquí en adelante no veo más que el camino de la fe. Pero luego sigue diciendo el versículo 38 en su última parte, después de decirles arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para que reciban el perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Por lo tanto, podemos ver a un Pedro antes y después. Todo creyente es salvo porque ya se arrepintió y ya se bautizó, ya dio testimonio de su fe, ya es salvo. La sangre de Cristo ya lo ha cubierto, ya está perdonado. Pero quiero decirles, mis hermanos, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo trae ese poder maravilloso para ser vencedor y también para ser proclamador del poder del Señor Jesucristo y para ayudar a aquellos que están pasando por situaciones adversas. Todo creyente debe procurar el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo forma parte importante de la vida de todo creyente. El bautismo en el Espíritu Santo fortalece y anima a los creyentes, bendice al pueblo de Dios y también a la iglesia con los dones que imparte sobre el creyente. En la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios encontramos los dones del Espíritu, los ministerios. En 1 Corintios capítulo 13 encontramos los dones. ¿Para qué sirven los dones? ¿Con qué fin han sido dados? Veamos qué nos dice 1 Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia
si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Por lo tanto, los dones se pueden manifestar en las personas, en sus actitudes y actividades. Sin embargo, los dones, mis hermanos, si no van acompañados del amor, entonces no hay efectividad. Por eso vemos creyentes débiles, creyentes que fracasan, creyentes que no tienen fuerza, creyentes debilitados, creyentes atormentados, porque no tienen la fortaleza que el Señor da en la segunda experiencia que el creyente recibe cuando es bautizado con el Espíritu Santo. Estos creyentes entonces debían ayudar a los demás, debían tener la fortaleza para llevar hacia adelante el ministerio de la predicación y fortalecer a sus hermanos. Aleluya. Nos damos cuenta entonces, mis hermanos, la necesidad que hay de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. No es que alguien que no lo tiene no es salvo. No estoy diciendo eso. Ya he repetido que la salvación viene por el arrepentimiento cuando la persona escucha el mensaje de salvación. Luego el siguiente paso es bautizarse. Pero después de bautizarse, hay que pedirle al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu. Y cuando sea lleno del Espíritu, que la evidencia va a ser que usted habló en otras lenguas, porque así nos dice la palabra del Señor en este pasaje que estamos considerando. Dice que cuando Pablo les puso las manos, empezaron a hablar en lenguas y también a profetizar. Quiere decir entonces que el bautismo en el Espíritu Santo viene para dar fuerza, para dar poder al creyente. La evidencia es cuando habla en otras lenguas, según el Espíritu le da que hable, y luego lo hace accionar. Dice acá en el versículo 7 que ellos, o versículo 6 en su segunda parte, profetizaban. Eso quiere decir accionaban, trabajaban, servían al Señor, daban a conocer su fe. ¿A cuántas personas ha conquistado usted para Cristo? ¿A cuántas personas ha llevado al Señor? ¿Verdad que le cuesta hablar de Cristo a otros? ¿Verdad que siente temor al rechazo, tiene temor a la pérdida de la amistad, tiene temor al insulto, tiene temor a muchas otras cosas? Porque sí, usted es salvo, usted es creyente, pero sin el poder del Espíritu Santo, usted todavía no ha sido dotado de esa fortaleza. Por eso le animo, mi hermano, mi hermana, que usted le pida al Señor, al igual que aquellos creyentes, poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Igual que aquellos creyentes de Éfeso, algunos creyentes de hoy luchan con comprender las enseñanzas básicas de las Escrituras. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos. Estaban batallando en entender.
Para entender las Escrituras, mis hermanos, también es necesario el poder del Espíritu Santo, es la iluminación del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo les conviene que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no desciende. Pero cuando yo me vaya, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días. Él les enseñará a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Él los guiará a toda verdad. Él pondrá palabras en sus labios para defenderse cuando tengan necesidad de hacerlo, y pondrá palabras en sus labios cuando ustedes tengan que enseñar la palabra del Señor. Él dará testimonio de mí. Eso dijo el Señor. Por eso les conviene que yo me vaya, para que si yo me voy, envíe al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Entonces, hermanos, es tan importante, tan necesario, tan útil el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, y pidámoslo al Señor que lo dé a nuestra vida. Pidámoslo en oración. Digámosle: Señor, aquí estoy, lléname con tu Espíritu Santo, para que yo pueda ser un testigo eficaz de tu palabra. La doctrina del Espíritu Santo, entonces, u otra verdad, está fundamentada en la palabra del Señor. Pídale al Señor, búsquela, para que usted pueda gozarse de ser un creyente victorioso, un creyente triunfante, un creyente que ora por los enfermos, un creyente que habla con autoridad sobre el pecado, un creyente que ayuda y levanta a aquellos que están en debilidad, un creyente que se atreve a desafiar al diablo y a sus demonios, porque está revestido del poder del Espíritu Santo. Espero, mis hermanos, que el día de hoy, que se está celebrando el día de Pentecostés, usted pueda pedir al Señor el revestimiento de su santo y glorioso Espíritu. Esa experiencia pentecostal que recibieron aquellos que estaban reunidos allá en el aposento alto el día de Pentecostés. Busque, pida, anhele el revestimiento del poder del Espíritu Santo. Espero que Dios le bendiga, que Dios le dé esa gloriosa experiencia en su vida, y que usted pueda caminar victorioso como un creyente lleno de autoridad y de fe. Dios le guarde y le bendiga. Espero que podamos encontrarnos el próximo domingo con otro tema interesante relacionado a nuestra vida espiritual. Mientras tanto, disfrute lo que Dios le ha dado. Amén. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay
murió por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Él reina y vive para siempre. Por esa sangre en la cruz hay poder. Nosotros podemos clamar el poder que hay en medio de la sangre de Cristo Jesús. Clamamos la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier circunstancia. La sangre de Jesús cubre, sana, libera a cada uno de nosotros.